¿Qué influencia tuvo en usted el cordobazo? ¿Cómo fue, digamos, la militancia por medio de la dictadura? Bueno, yo soy de una provincia donde el cordobazo siempre está presente prácticamente en todas las conversaciones, así que sin embargo yo creo que lo que más influyó en mi militancia fue la dictadura y el repudio a la dictadura. Yo empecé a militar cuando la dictadura ya estaba, pero la verdad, la situación de opresión que se vivía en una provincia como Córdoba, que además tiene un peso muy grande religioso, muy conservador, la verdad que a muchos de nosotros nos fue creando una situación ya de extrema tensión, que empezamos a buscar respuestas a todo esto. Y bueno, yo fui conociendo un grupo de jóvenes socialistas y ahí empezamos a hacer una militancia muy rudimentaria. Yo creo que en realidad la explosión vino antes del 83, que fue con Malvinas, porque un poco Malvinas fue el despertar para muchos de nosotros y para toda una generación que empezó a salir a la calle, que empezó a moverse con cierta libertad. No es casual que fue el principio del fin de la dictadura. Yo ahí ya empecé a militar prácticamente de manera full time en una organización. En aquel momento se llamaba Partido Socialista de los Trabajadores, después evolucionó y se llamó Movimiento al Socialismo. Y bueno, actualmente milito en una corriente que es la sucesora de esa, que se llama Movimiento Socialista de los Trabajadores, por eso siempre tiene mucha continuidad. Hace poco estuviste visitando la Villa La Carbonilla y dijiste que los habitantes de ese lugar sufrían de persecuciones. Allí se encuentran el ejército y parte de militantes de la Cámpora. ¿Por qué dijiste eso? Lamentablemente, en lugares donde hay mucha necesidad, muchas veces fuerzas políticas, en general ligadas a los gobiernos, ejercen presiones para hacerse del control de esos lugares. ¿Con qué herramienta? Se aprovechan de la necesidad y vía la posibilidad que tienen de distribuir o mercadería o garantizar ciertas prebendas, ¿no es cierto?, desarrollan su actividad. Y en general el que no acuerda con ellos sí tienen actitudes más violentas. Imagínate que donde se está por elegir las autoridades, desembarque en pleno proceso un sector del ejército, junto con ellos militantes que son del gobierno nacional y con una actitud agresiva para todo aquel que no simpatice con ellos, no por las ideas políticas, sino porque el que quiere organizarse de manera independiente en el barrio, bueno, se crea en general temor. Con respecto a la ley de ética pública, ¿cómo tomaron los funcionarios esa medida? Yo creo que pese a que todo el mundo declama por la escuela pública y el hospital público, porque no vas a escuchar a uno solo que hable mal de eso, en general en cada discurso de la defensa de la escuela pública y el hospital público, nadie lo usa. Nadie usa ni el hospital ni la escuela pública, somos una minoría los que utilizan los servicios públicos, entonces lo tomaron como una afrenta, ¿no? Pero yo considero que es muy importante este debate. Yo creo que tienen que ganar lo mismo los diputados, los senadores, los gobernadores, tienen que ganar lo mismo que un trabajador. Yo en particular puse una medida que es lo mismo que una directora de escuela o director. ¿Qué opinás del acuerdo Chevron-YPF y de las denuncias que dijo Oscar Parrilli acerca del decreto 929 del 2013? Sí, yo Parrilli, lo primero que tengo que decir que para mí no es una casualidad que Parrilli, que era el funcionario menemista que dio el informe en el Congreso planteando la privatización del petróleo en aquellas épocas, por el cual liquidamos todas nuestras reservas petroleras, sea hoy el que salga a contestarme a mí y a defender el acuerdo con Chevron. Para mí no es casualidad porque en general es lo mismo. Este acuerdo con Chevron viene a profundizar toda la política de los 90 en materia petrolera. Parrilli miente porque Parrilli quiere salvar a la presidenta, incluso comete un furcio cuando me contesta porque dice que si hay algún problema la responsable no es la presidenta porque en realidad el acuerdo lo firmaron los
representantes de YPF con Chevron. Ya primero abre el paraguas de que algún problema hay, porque violan todas las leyes nacionales. Pero aparte es falso lo que dice, porque Chevron le pidió una garantía de que iban a tener toda esta normativa extraordinaria al gobierno, que era un decreto de la presidenta dando el marco regulatorio. Y la presidenta es la que firma ese decreto. A los pocos días se firma el acuerdo YPF-Chevron. Acerca de los linchamientos que se produjeron hace un tiempo, ¿ve como que fue un poco inflado por los medios? Bueno, yo he criticado mucho esas acciones, porque yo creo que no podemos volver a la Edad Media y al ojo por ojo. Y hubo un suceso tremendo, que es que a un pibe de 18 años lo terminaron matando en Rosario, ¿no? Yo creo que esa desde ya no es la salida, yo no aliento ese tipo de salidas, ni las comparto, ni nada. Creo que si hablamos de seguridad, tenemos que hablar de medidas de fondo para terminar. La primera es hay que hacer un shock de inclusión social.